Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a toda la comunidad futbolera. Hoy, como veis, nos acompaña un auténtico crack, ojeador y scout, por supuesto, de fútbol, como es Ismael Castaño. ¿Qué tal, Ismael? Muy buenos días. Encantado de que participes en el canal. Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buena. Encantado. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Ismael Castaño acerca del mercado de fichajes. Como sabéis, en el día de ayer se cerró el mercado con fichajes importantes que llegaron, por ejemplo, al Barcelona, como Bellerín, como Marcos Alonso. En el Chelsea, por ejemplo, vimos el desembarco de Aubameyang. En el Sevilla también ha habido varios cambios en el conjunto de Sánchez Pizjuán. Pero en el día de hoy, dentro de ese mercado de fichajes, nos vamos a focalizar en aquellas ligas que a lo mejor no tienen el foco, como puede ser la Bundesliga, como puede ser la Premier, como puede ser la Liga, pero que siempre cuentan con un grandísimo talento y que el gran Ismael las ve a lo largo de toda la semana. Así que vamos a hablar un poco de aquellos jugadores jóvenes, de aquellos futbolistas prometedores que poco a poco, Ismael, van desembarcando en las grandes ligas, ¿no? Correcto, sí, sí. Son jugadores que, por así decirlo, como tú has dicho, son menos conocidos Uh -huh. y que al final al público en general lo que le llama la atención es cuando llegan al Barcelona o a equipos más grandes, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a hablar son de jugadores que estaban en divisiones inferiores. Por Ajá. ejemplo, vamos a hablar de jugadores que estaban en Ligue 2, que es la división de plata de Francia, y que han llegado a Ligue 1 o a Bundesliga o a divisiones superiores de otros países. Bueno, pues estamos pendientes, gente, ¿no? De España, porque vamos a hablar también de fichajes que han llegado a segunda división en este caso, también gente amante de la Premier League, por supuesto de la Ligue 1 de Francia, como nos ha comentado Ismael, porque vamos a ir desglosando hasta, si no me equivoco, Ismael, hasta una retahíla de 10 futbolistas que han ido llegando a la Grandes Ligas de Europa, ¿no? Correcto, sí, sí, pero como tú has dicho, vamos a hablar de jugadores que han llegado a la Bundesliga o a la Premier, también a equipos de segunda división en España, ¿no? Como es el Ajá. Real Zaragoza y el Deportivo Alavés. Y yo creo que para los aficionados de estos dos equipos, creo que puede servirles de utilidad sobre varios apuntes que vamos a comentar sobre ellos. Bueno, pues Ismael, sin más dilación, empezamos hablando, ya tenemos la foto en el directo de Jongwa, lateral izquierdo camerunés que ha realizado muy buena campaña en la Ligue 2 en el Chamonix, si no me equivoco, con Correcto. 31 partidos en el segundo campeonato francés y llega a Lorient, llega a primera francesa lateral africano por 1,5 millones. ¿Qué nos puedes comentar acerca de Jongwa? Sí, la verdad que es un jugador poco conocido, por así decirlo, porque ya te digo, llega de Ligue 2, que a lo mejor es una liga que se tiene menos conocimiento, pero es un jugador que la verdad que ha hecho dos muy buenas temporadas en el Chamois, como tú has dicho, Uh -huh. y es un jugador que la verdad que tiene mucho recorrido sobre el lateral izquierdo, ¿no? El jugador lateral izquierdo y que a lo mejor en cuanto a números ofensivos no es un jugador muy a tener en cuenta porque no es un jugador que haya realizado muchas asistencias ni goles, pero un jugador que da mucho trabajo en banda izquierda, es incansable y defensivamente es un jugador que se anticipa muy bien a los atacantes, ¿no? Entonces, pues yo creo que tras dos temporadas muy buenas en Ligue 2 estaba preparado para dar el salto y yo creo que es muy buen refuerzo del Lorient. Es verdad que en este inicio de temporada no ha empezado teniendo muchos minutos, Uh -huh. pero bueno, yo creo que es un jugador todavía joven y que yo creo que poco a poco tendrá sus minutos y dará que hablar, en verdad. Piensa, por ejemplo, Ismael, teniendo en cuenta, ¿no?, que dentro de pocos meses llega el Mundial, que Camerún va a estar en ese Mundial, teniendo en cuenta, ¿no?, que él es camerunés. ¿Opinas que a lo mejor el seleccionador le podría llevar al Mundial, teniendo en cuenta que todavía no ha debutado con la selección africana? Sí, todavía no ha debutado, es verdad, pero yo creo que también por ello, ¿no? Porque estaba en Ligue 2 y todavía ese nivel que a lo mejor se necesita para ser titular en la selección de Camerún o que vaya en la convocatoria, yo creo que le faltaba ese pasito, ¿no? Llegar a Ligue 1 y yo creo que al llegar a Ligue 1 y que tenga esos minutos puede beneficiarse de ello, ¿no? Esperemos que de aquí a noviembre tenga esos minutos que le ayude para llegar al Mundial y puede llegar al Mundial. Lo que pasa es que eso, todavía no hay convocado con Camerún
y eso le complica un poco más que llegue al Mundial. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre con Jongwa, el primer jugador, ¿no?, del que hemos hablado que ha llegado a las grandes ligas, en este caso a la Ligue 1. Dejamos a Jongwa, pero no dejamos el campeonato francés, Ismael. Vamos a hablar ahora de Virginius, uno de los grandes talentos que ha dejado este año la Ligue 2, perteneciente al Sochaux, al mítico equipo francés que se mantiene en esa Ligue 2. El equipo al que se ha ido es el Lille, al conjunto de los Dogos. Hace 2 años ganó el campeonato francés por encima, de manera sorprendente, del PSG, con Galtier precisamente como entrenador del conjunto del norte de Francia. Extremo izquierdo, lo tengo aquí apuntado, sub-19 francés, un gran talento que ya además ha debutado con el Lille. 4 millones se ha gastado el Lille en Virginius. Sí, correcto. La verdad que Virginio es un jugador que, a pesar de que ha llegado a Ligue 1 y ha dado mucho que hablar, y ha dado más que hablar a raíz del Europeo Sub-19 que hubo en junio con Francia, que hizo muy buen torneo. Hizo, si no me equivoco, 4 goles y... Pero tengo que apuntar aquí, 4 goles y 4 asistencias en el torneo de Sub-19, ¿verdad? Con Francia. Entonces, a raíz de ahí es cuando más ha dado el salto al público, y es interesante porque en verdad ha sido un jugador que no ha tenido tal regularidad en el Sochaux. No ha sido un jugador que se haya quedado como titular en el 11 titular, y había partidos que no jugaba el partido completo, jugaba a lo mejor media hora, la última media hora, últimos 20 minutos. Entonces, a pesar de que es un jugador que haya llegado a Ligue 1 y se haya dado mucho que hablar, es raro que ha llegado a Ligue 1 y en Ligue 2 no haya sido un jugador que haya sido indiscutible en el Sochaux, ¿no? Aún así, hizo buena temporada, hizo 5 goles y 2 asistencias en el Sochaux, y ayudó que quedara en quinta posición y luchara por el playoff de ascenso a Ligue 1, ¿no? Que al final no surgió el ascenso. Teniendo en cuenta la juventud, ¿no?, de Virginius, Ismael, ¿piensas que es un gran proyecto de futbolista? Además, el Lille, ¿no?, un equipo que siempre se ha caracterizado por traer talento joven. Si no me equivoco, contó o cuenta todavía a día de hoy con una dirección deportiva con varios ojeadores españoles. Por ejemplo, estaba Maringla, ¿no?, si no me equivoco, de director general de los Dogos. No sé si a día de hoy o en la época en la que ganaron el campeonato francés, teniendo en cuenta, ¿no?, que el Lille es un equipo que destaca muchísimo, ¿no?, por el progreso de los jóvenes. ¿Qué opinión tienes sobre Virginius, ¿no? Un poco cuál es la cima, ¿no?, que puede tener el jugador francés. Pues yo creo que es un jugador que tiene mucho potencial, ¿no? Es verdad que todavía es muy joven, hay que tener los pies en el suelo sobre él, pero es verdad que tiene unas condiciones muy buenas, ¿no? Tiene un grandísimo 1 contra 1, es un jugador muy veloz, y puede jugar por todo el frente atacante, ¿no? Puede jugar como de extremo izquierdo o derecho, o incluso de segundo punta si está acompañado de otro delantero, pero donde más rinde y donde mejor saca el nivel Virginio es en el extremo izquierdo, ¿no? Él es diestro, y al jugar a pierna cambiada le gusta meterse por dentro, asociarse con los compañeros, y también para aprovechar su disparo, ¿no? Tiene un muy buen golpeo, y yo creo que esas son sus armas más fuertes, ¿no? El 1 contra 1 y el golpeo, eso es muy bueno. También, al meterse por dentro, también tiene muy buena visión de juego y ayuda a filtrar pases a compañeros para dejarle solos contra el portero, o crear otras oportunidades, ¿no? Bueno, el talento en Francia que brota y brota durante estos últimos años, lo vemos, ¿no? Además, en el campeón de Europa, en el Real Madrid, con un tal Camavinga y Tchouaméni, que tienen una pinta y son ya una realidad absoluta, Ismael. Vamos ahora, si te parece, Ismael, vamos a terreno Premier, lo hemos dicho. También íbamos a hablar de la Premier League constantemente, ¿no? Fichajes importantes que llegan al campeonato inglés. En este caso nos centramos en un central, en una gran promesa del fútbol alemán. El año pasado estuvo en el Bochum, equipo que la campaña pasada venía de subir de Bundesliga 2, 22 partidos con el Bochum, 10 millones se ha gastado el Southampton. Ya sabemos que en Inglaterra tienen prácticamente el dinero por castigo y se han desembolsado hasta 10 millones por este Armel Vela, Ismael, que ha dejado muy buen rendimiento en este inicio de campaña. Se habla, por ejemplo, también de Lavia, ¿no?, del futbolista belga, que está dejando muy buenas sensaciones en el cuadro de Hasenhüttl, pero centrándonos en el alemán, ¿qué puede aportar Armel Vela y un poco las características, ¿no?, que tiene el germano? Sí, pues como tú has dicho, ¿no? Allí en Premier
van sobrados con el dinero y yo creo que en este caso aciertan con el refuerzo de Bela Cocha porque es un jugador perfil Premier, ¿no? Es jugador con mucho físico, un jugador que a pesar de ser central o defensor es un jugador muy rápido, entonces es un jugador perfil Premier, ¿no? Un jugador fuerte físicamente y es verdad que a lo mejor tiene un poco más de margen de mejora en ciertos aspectos, en el juego aéreo, por ejemplo, o un poco de salida de balón, pero es un jugador todavía joven, internacional, sub-21 con Alemania, Ujú. y ya te digo, viene de hacer buenas temporadas en el Bochum, y yo creo que Southampton junto con Salisu en el eje de la defensa, por ahora, como tú dices, está dejando muy buen rendimiento hasta ahora. Ujú. Teniendo en cuenta igual, ¿no? Como te formulaba con Jongwa, ¿piensas, Ismael, que Vela a lo mejor puede ser, ya no digo para este mundial, que se viene, pero piensas que puede llegar perfectamente a la absoluta alemana? Sí, sí, por supuesto. Yo pienso que puede llegar a lo mejor, como tú dices, a lo mejor tan rápido al Mundial de Alemania, con Alemania ahora, o mejor no, que le pilla un poquito cercano, Ujú. pero sí, yo creo que tiene potencial para llegar a la selección y ser un habitual en las convocatorias de Alemania. Bueno, pues hay que estar pendiente de Vela, especialistas en Premier, así que vamos a ver el desarrollo que puede tener el ya exjugador del Bochum. Nos vamos a España, exactamente a la segunda categoría, para hablar de un club histórico como es el Real Zaragoza, Ismael, y vamos a comentar, en este caso, una cesión, como tal no es una compra, y hablamos de Gueye, del futbolista senegalés, viene del Ostende, 12 goles en Liga el año pasado en el campeonato belga, delantero centro, fichaje muy atractivo, ¿no? Para el cuadro maño. Sí, la verdad que es un jugador que a mí, que en el momento que somos para el Real Zaragoza es un jugador que me ilusiona que llegue a España, ¿no? Porque es un jugador que he seguido durante 2 temporadas en Bélgica y me parecía un delantero muy interesante, ¿no? Y yo creo que cuando sonó para el Real Zaragoza me gusta la idea porque, como ya te digo, ha estado allí 2 temporadas en Bélgica después de su llegada del Nancy y ha marcado 25 goles en la Jupiler Pro League. Entonces yo creo que es un refuerzo interesante y yo creo que le puede dar mucho al equipo de Carcedo. Bueno, pues igual, hay que estar pendiente de Gueye en este Zaragoza Ismael, que obviamente lleva varias temporadas irregulares en segunda. Una de ellas estuvo muy cerca del ascenso, si no me equivoco, en Las Palmas, cuando todavía Vallejo era el central titular, ¿no? Del conjunto de la Romareda. ¿Tú piensas, Ismael, que Gueye, ¿no? Le puede dar ese aporte de gol tan importante al Zaragoza para qué mínimo, ¿no? Que estar en la zona alta del conjunto de Zaragoza? Sí, yo la verdad que tengo mucha expectativa con él, la verdad. Yo creo que es un jugador, un perfil de jugador que le faltaba al Real Zaragoza porque él actualmente tenía solo a Iván Azón como goleador. Ujú. Entonces yo creo que la llegada de Gueye aumenta un poquito más las posibilidades de que el Real Zaragoza siempre tiene que estar ahí luchando por cotas altas, por el ascenso, y yo creo que con el fichaje de Gueye puede ayudar ello. Gueye es un jugador que físicamente mide 1,95 m, entonces es un Ujú. jugador muy fuerte y yo creo que es un jugador dominante en el área. Tiene un muy buen juego aéreo y yo creo que ese perfil junto a Iván Azón pueden ayudar al Real Zaragoza con su gol, ¿no? Bueno, pues a ver el aporte que puede dar el bueno de Gueye, como ha comentado Ismael, futbolista que está cedido. ¿Se sabe, Ismael, si a lo mejor se pudiera quedar a lo mejor la temporada que viene, si hiciera un buen rendimiento, o de manera obligatoria volvería a los Tende? No sé si nos puedes aportar algo más de información o... Sí, algo he leído de que si el Real Zaragoza asciende a Primera División tiene una opción de compra obligatoria. Ah, pues mira. Entonces yo creo que sería muy buen refuerzo, porque ya te digo, yo creo que Gueye va a dar muy buen rendimiento como goleador y yo creo que lo mínimo los 10-12 goles puede que ande por ahí de Gueye, ¿no? Eso es la expectativa que se tiene. Luego en el fútbol nunca se sabe, pero a priori yo creo que puede ser acertado este fichaje. Bueno, pues lo que nos decía Ismael, 12 goles el año pasado en la Liga Belga, así que muy pendientes de Gueye. Comentando, ¿no? Acerca de Juke, el fichaje que ha hecho el Hertha de Berlín, ha llegado cedido del Chesca. Sí,
eso es lo que estábamos comentando antes. Es un jugador que llegó del Vålerenga al Heerenveen de la Eredivisie. Y es un jugador que allí es donde explotó, ¿no? Hizo 10 goles y asistencias y con ello le valió su pase al CSKA de Moscú. 2 temporadas allí y tras el conflicto con Rusia y demás, pues como muchos jugadores han ido de allí, pues ha llegado cedido al Hertha de Berlín y yo creo que es un jugador que le puede dar mucho a Hertha. Bueno, pues lo que estábamos comentando de Yuke, ¿no? Tras el parón, un futbolista de talento, seguramente un perfil, ¿no? Con el que a lo mejor no cuenta tanto la selección nigeriana, cuenta con futbolistas como Chukwueze, cuenta con jugadores como Osimhen, como Ndidi, pero seguramente Yuke, Ismael, es un perfil distinto y lo dicho, ¿no? En el Hertha seguramente va a aportar su calidad. No sé si piensas que puede partir más como titular, a lo mejor con un perfil más de suplente, un poco, ¿qué opinas, ¿no? Que puede aportar Ejuke en una liga tan competitiva como la Bundesliga? Sí, yo creo que al final un jugador como Yuke y el perfil de jugador que es un jugador que debe ser titular, ¿no? Yo creo que para que quien no lo conozca y pueda más o menos saber cómo sería un jugador perfil como Samu Chukwueze, pero al contrario, Chukwueze es zurdo y jugando en la derecha, pues Yuke es al contrario, juega a la izquierda, es diestro, le gusta mucho encarar, buscar uno contra uno, un jugador muy veloz, muy rápido y muy difícil de defender, ¿no? Entonces yo creo que es un jugador que debe de ser importante de Arbelín porque es un jugador diferente de lo que es muy complicado de ver, ¿no? Y es llamativo el Hertha de Berlín que suele tener la última temporada jugadores interesantes como Luke Bakio, Serdar, que está Kevin Prince Boateng, por ejemplo. Ujú. Y es un equipo que al final, entre una cosa y otra, siempre está en la parte baja de la Bundesliga, ¿no? No termina de dar ese salto que se busca, ¿no? Sí, 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 es curioso el caso del Hertha, un conjunto como tú dices, ¿no? Que la dirección deportiva se ha movido de maravilla en las últimas temporadas, con jugadores de talento, ¿no? Como Tussar, como el caso de Piatek, que se ha ido cedido a la Salernitana y nunca rompe, ¿no? Vamos a ver ahora, entre comillas, con un perfil, ¿no? Que viene de una liga a lo mejor, no sé llamarlo humilde, ¿no? Porque tampoco es mala ni mucho menos la liga rusa, no es de un perfil bajo, pero a lo mejor Ejuke, ¿no? Puede irrumpir en este Hertha de Berlín y hacerse con un puesto, ¿no? En el cuadro de la capital. Sí, por eso digo que es llamativo porque suele en teoría moverse bien la dirección deportiva del Hertha de Berlín en las últimas temporadas, pero al final no termina de plasmarlo en el campo, que es donde cuentan Ujú. lo que vale. Entonces, bueno, veremos a ver este año el Hertha de Berlín, que por ahora no ha empezado tampoco muy bien. Ha empezado con un punto de 12, está por ahí en zona de descenso, aunque llevamos 4 jornadas. Es verdad que el inicio por ahora tampoco ha sido muy bueno. Bueno, el Hertha de Berlín, que cuenta con la irregularidad por bandera, el cuadro de la Bundesliga, que el año pasado rozó el descenso a Bundesliga 2 y se acabó salvando para mantenerse en la máxima categoría. Vamos ahora a otro de los grandes desembolsos, ¿no? Que tenemos como tal en este directo y es ni más ni menos que Thorstvedt, el futbolista noruego que ha desembarcado en la Serie A, Ismael, 10 millones de euros. Se ha gastado el conjunto de la Emilia-Romagna por el futbolista que pertenecía al Genk. El año pasado más de 30 partidos en la Liga Belga con 6 goles, internacional, además ya con la absoluta de Noruega, fuera de los Haaland, de los Odegaard, ojito, ¿no? Ismael con este Thorstvedt, media punta y medio centro, un gran talento Thorstvedt que desembarca en el campeonato italiano. Sí, como tú dices, ¿no? El año pasado tuvo muy buenos números en Bélgica, la Jupiler Pro League, y de verdad la verdad que desde que llegó de la Liga Noruega, del Viking, si no creo recordar mal, Uh -huh. es un jugador que ha sido importante en el game, ¿no? Es un jugador es zurdo, es un jugador que puede jugar tanto en media punta, medio centro, también se puede acoplar a la zona de interior, que es donde está jugando ahora en ese inicio de temporada en el Sassuolo. Un jugador que es muy inteligente sobre el campo, ¿no? Tiene una gran técnica, tiene una gran zancada, muy buen golpeo. Es un jugador que, como tú dices, ya ha sido internacional con la absoluta de Noruega y que junto a los Haaland y compañía está llamado a ser uno de los buques insignia de Noruega.
Bueno, la Serie A, que fuera de la Juve, fuera de los Milan, de los Inter, también se refuerza, en este caso en el Sassuolo, un equipo que también cuenta con una buena dirección deportiva. Estuvo Boga, el futbolista francés de ascendencia costa-marfileña, así que yo creo que, no sé qué opinas, Ismael, puede ser Thorstvedt un futbolista que se adapte muy bien, ¿no? Al esquema, a la tipología de juego que tiene el conjunto del Sassuolo. Como ya he comentado, yo creo que es un jugador que al acoplarse a varias zonas del campo y a ser tan inteligente sobre el terreno de juego, yo creo que es un jugador que está llamado a ser importante el Sassuolo. De hecho, el desembolso de 10 millones que también da muestra de ello y yo creo que va a ser un nombre a tener en cuenta en Serie A y se tiene mucha expectativa en el Sassuolo. Bueno, pues Ismael, dejamos a Thorstvedt, ojito a este futbolista, lo dicho, fuera a lo mejor de los focos de Haaland y de Odegaard, cuidado con Noruega, que con Thorstvedt también puede subir a cotas más altas, aunque no le vamos a ver en el próximo Mundial. Dejamos Italia, Ismael, y retornamos, en este caso a España, nos vamos directamente a Vitoria para hablar de Carlos Benavídez, el futbolista uruguayo que ha llegado de Independiente. Y bueno, vamos a ver, ¿no? En este nuevo Alavés, el cual va a intentar retornar cuanto antes a la primera división. Sí, Benavides es un jugador que llega a Independiente de Avellaneda, tras acabar contrato ha llegado libre a Vitoria, y es un jugador que es verdad que a priori da serias dudas, ¿no? Porque es un jugador que prometía mucho en sus inicios en Uruguay, en Defensor Sporting, y es un jugador que ha tenido lesiones de rodilla graves, entonces no ha tenido mucha regularidad en los últimos años en Argentina. Entonces, su llegada al Deportivo Alavés, yo lo comenté en Twitter cuando se hizo oficial su llegada. A mí me parece un refuerzo interesante si tiene regularidad y deja los problemas físicos atrás, ¿no? Es un mediocentro que tiene mucho físico, tiene mucho recorrido y para que nos entendamos puede ser un box to box. Entonces, es un jugador que da mucho en corte defensivo y también en ofensivo. Pero es un perfil un poco más defensivo, pero a mí me parece un movimiento muy interesante la acción deportiva del Alavés, pero es un jugador que hay que tener en cuenta de que lleva muy poca regularidad en las últimas temporadas y veremos a ver si puede tener regularidad en el Alavés este año. Bueno, pues el Charrúa, que junto obviamente al resto de la plantilla del Glorioso va a intentar ese retorno a la primera división. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Lo que aporta el futbolista ya ex de Independiente. Vamos ahora con lo que sería la torre, ¿no? De este mercado de fichajes que hemos planteado aquí con el gran Ismael Castaño. Y no es ni más ni menos que Isaac Touré. Para que la gente se haga una idea, no es jugador de baloncesto, vamos a partir de eso, es un jugador de fútbol, mide 2,04. Tenemos ya la foto del futbolista francés, defensor central, si no me equivoco, lo tengo que apuntado, sub-19 con Francia, viene de una de las mejores canteras del fútbol galo como es el Le Havre, donde por ejemplo ha salido Ferland Mendy, donde por ejemplo ha salido Riyad Mahrez, así que fichaje muy atractivo, 5,5 millones, Ismael se ha gastado el conjunto del Velodrón en Touré. Sí, ya te digo, como tú has dicho, 2,04 es un jugador muy grande, una gran envergadura, físicamente muy fuerte. Y llama también la atención porque es un caso parecido al de Alan Virginio, ¿no? Es un jugador que, a pesar de haber llegado a Ligue 1 y haber costado, por ejemplo, en este caso, 5,5 millones a un grande de Francia como el Olympique de Marsella, es un jugador que haya tenido mucha regularidad en Ligue 2 con el Le Havre. De hecho, no ha llegado a la veintena de partidos, pero es un jugador que tiene unas condiciones físicas brutales, técnicamente también, a pesar de su envergadura, puede pensarse que a lo mejor no es un jugador tan ágil, pero todo lo contrario, es un jugador que tiene muy buen manejo de su pierna izquierda y donde más ha dado el boom este jugador fue también, igual que Ayan Virginius, en el Europeo Sub-19 que hubo en junio. A raíz de ahí llamó numerosos equipos sobre esta torre y al final se llevó el gato al agua el club dirigido por el español Pablo Longoria, ¿no? Yo creo que es muy buen refuerzo, pero también, como he dicho anteriormente con Virginius y compañía, hay que tener tranquilidad porque es verdad que no ha empezado teniendo mucho minutos en el Marsella, pero yo creo que es un jugador de presente, pero más futuro.
La verdad que fantástica, ¿eh? La dirección deportiva y la planificación que ha tenido el cuadro del Velodrome Ismael en este mercado de verano. Lo hablábamos ayer con Miguel Ángel Ríos, ¿no? En el desarrollo de la fase de grupos de la Champions, donde se va a medir a Sporting, Tottenham y Eintracht. Ha llegado Alexis Sánchez, ha llegado, por ejemplo, Beretud, ha llegado cedido Eric Bailly y ahora el mencionado Isaac Touré. La verdad que lo que tú comentabas, ¿no? Por ahora fantástica la planificación deportiva encabezada por Longoria, ¿no? Un Marsella que yo creo que oposita claramente a acabar segundo el campeonato francés, ¿no? Sí, de hecho ha empezado muy bien la temporada el Marsella, ¿no? Como ya te digo, como tú comentas también, el mercado de fichajes que han hecho ha sido muy bueno. Tras la salida de San Paolo y parecía que las cosas iban a revolverse un poco, pero la verdad que todo lo contrario. Ha empezado muy bien el Marsella la temporada y yo creo que haciendo fichajes de tanto de presente como de futuro como Isaac Touré, yo creo que se adelantó a varios clubes porque sonó para el Manchester City y varios equipos que al final son equipos potentes, como ya sabemos, de Europa. Y yo creo que habla bien del proyecto de Pablo Longoria y de su Marsella para que un jugador como Touré, tan seguido por numerosos clubes europeos, haya firmado por el conjunto del Velodrome. Bueno, pues la torre, ¿no? De la plantilla del Marsella, que este año va a ser Isaac Touré, este central, ¿no? Que también nos ha descrito Ismael Castaño. Retornamos a la Romareda para hablar de un jugador ya un poquito más experimentado dentro del terreno, ¿no? De lo que serían las grandes promesas del fútbol europeo que recalan, ¿no? En grandes ligas. Y vamos con Gabriel Fuentes, futbolista que viene de Junior cedido, hay que tenerlo en cuenta por el cuadro colombiano, al Real Zaragoza, lateral izquierdo, Ismael Castaño. Sí, el Real Zaragoza, yo creo que muy buen movimiento. Tras la salida de un jugador importante como Pep Chavarría al Rayo Vallecano, yo creo que el fichaje de Gabriel Fuente puede ser muy bueno porque es un jugador muy parecido a Pep Chavarría, un jugador que tiene una pierna izquierda muy buena, le gusta llegar a zonas ofensivas y es un jugador muy peligroso, tiene muy buen golpeo, como te digo, pone muy buenos centros, de hecho suele asistir varias veces a sus compañeros en forma de asistencia. Yo creo que es un jugador que puede dar mucho en la mano izquierda del Real Zaragoza. Una de las cosas que debe de mejorar es sus amonestaciones. Tiene muchas amonestaciones durante la temporada, varias expulsiones. Entonces, eso tiene que mejorarlo porque es un jugador que varias veces desconecta de los partidos y eso le puede surgir después al Real Zaragoza una mala pasada, ¿no? Piensas un poco por lo que tú comentas, ¿no, Ismael? Que teniendo en cuenta esa salida que nos comentabas de Pep Chavarria, ¿piensas que puede ser titular o que oposita, ¿no? A ser un poco ese futbolista, ¿no? Que ocupe el lateral izquierdo del Zaragoza o que a lo mejor tenga un rol más de suplente. ¿Qué opinión tienes? No, mi opinión, y yo creo que todo el mundo piensa que Fuentes viene para ser el titular, ¿no? Para coger el sitio de Pepe Chavarría, y aparte yo creo que tiene nivel para ser titular, no creo que necesite mucha aclimatación al club de la Romareda. Yo creo que está para ser titular, indiscutible, ¿no? De hecho, me gustaría comentar el fichaje en su día de Lara Arantegui sobre Pepe Chavarría, que es un jugador que venía del Olot, si no me equivoco. Y 2 temporadas más tarde, si no recuerdo mal, pues llega a primera división por 4 millones, si no me equivoco, al Rayo Vallecano. Es una de las cosas que me gustaría recalcar porque Álvaro Antegui es director deportivo que a pesar de que estuvo 2 años en el Real Zaragoza, a pesar de tuvo errores y aciertos, pero es un buen director deportivo que a mí siempre me ha llamado la atención y el Real Zaragoza ha dejado, por ejemplo, la venta de Pecha Barría dejando 4 millones. Y también hay que recordar que Pep Biel, español, ex del Copenhague, ha fichado por el Olympiacos y también Sí, ha señor, de Corberán, que además dejado. lo dirige un técnico español, Corberán. Correcto, y ha dejado pues también un porcentaje de ese traspaso al Olympiacos de Grecia y ha llegado también un poquito de dinero más a las arcas del Real Zaragoza. Así que me gustaría recargar ese trabajo de Laura Antegui, que también cometió sus errores, pero yo creo que más aciertos que errores. Bueno, pues como nos comenta el gran Ismael, ¿no? Los movimientos que ha realizado la Dirección Deportiva este año del Zaragoza, acudiendo a Colombia, por ejemplo, para la incorporación de Fuentes, acudiendo a Bélgica para el fichaje del anterior mencionado Gueye, así que interesante, también el trabajo, al igual que realiza Ismael, de scouting que ha realizado el conjunto de la Romareda. Dejamos Zaragoza
Y volvemos a la Bundesliga para cerrar esta magnífica charla y hablar, Ismael, de Ngomou, futbolista francés, sub-21 con el cuadro galo, viene del Toulouse, cuidadito también, 8 millones se ha gastado el conjunto de los Potros en el extremo derecho francés el año pasado, 8 goles en Ligue 2, este año ha subido a primera, pero el año pasado el cuadro del sur de Francia estaba en Ligue 2, 4 asistencias y 35 partidos, sin ninguna duda, una de las piezas fundamentales que tenía el Toulouse y que ahora recala en uno de los cuadros históricos de la Bundesliga. Sí, como ya hemos hablado antes de otros equipos que han de hecho una buena inversión sobre jugadores, yo creo que el Mönchengladbach también ha dado una fuerte inversión, por así decirlo, sobre Ngumou, y yo creo que es un fichaje acertado. Es un jugador que en Ligue 2, como tú has comentado, los números que tuvo el año pasado fueron muy buenos, que ayudó al Toulouse llegar otra vez a Ligue 1 y que fue pieza clave con Van de Momen, con Healy y compañía, y es un jugador extremo diferente a lo que hemos comentado anteriormente. Anteriormente hemos comentado sobre extrema banda cambiada, pues Ngumou es un jugador que suele jugar en banda natural. Él es diestro y suele jugar en la banda derecha y es un jugador que le gusta llegar a línea de fondo, encarar, es un jugador muy potente, muy rápido. Y yo creo que acierta mucho que la va con este fichaje porque ya no solo de presente, que yo creo que presente yo creo que va a ser un jugador que se va a hacer muy rápido en Mönchengladbach, pero yo creo que también un jugador de futuro. Es un jugador que tiene unas condiciones fantásticas. Bueno, pues lo que comentamos, ¿no? El Borussia de Mönchengladbach, que por cierto, le consiguió sacar un empate al Bayern de Múnich hace poquitos días en el Allianz, que tiene bastante mérito, ¿no? Teniendo en cuenta el martillo absoluto, ¿no? Que es el cuadro de Nagelsmann en el campeonato alemán. Así que habrá que estar pendiente también del mencionado Ngomou. Ismael, si te parece, ya para prácticamente acabar esta fantástica charla que estamos teniendo, vamos a hacer un pequeño top 3, teniendo en cuenta esta retahíla de 10 futbolistas que hemos hecho. Lo repasamos rápido para la gente que entra ahora en el directo. Jongwa, Virginius, Vela, Gueye, Eyuke, Torsved, Fuentes, Isaac Touré y Ngomou. Si no me equivoco, creo que he nombrado a todos ellos. Teniendo en cuenta, ¿no? Estas 10 promesas, estos 10 futbolistas que recalan ya en grandes ligas, en segunda española, primera alemana, primera inglesa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, haciendo una especie de top 3, ¿quién colocarías, ¿no? En ese tercer puesto de futbolistas de más progresión, ¿no? Vamos a decirlo así. Sí, vamos, yo voy a poner tercer puesto a Gueye, ¿no? El Ajá. delantero firmado por el Real Zaragoza ahora, porque a pesar de no ser un jugador en promesa, a lo mejor más joven, como por ejemplo puede ser Virginio en este caso, que es más joven. Pero yo creo que voy a poner a Gueye porque, ya digo, es un jugador que se tiene mucha expectativa en Zaragoza sobre él. Es un jugador que, como ya he comentado anteriormente, me ha gustado mucho en estas 2 temporadas en Bélgica. Y yo creo que este año puede ser importante para el Zaragoza, entonces opto por Gueye en el tercer puesto. Ajá. Bueno, pues el futbolista senegalés que ocupa el bronce, ¿no? Vamos a decirlo así, más o menos. Y ahora, en ese escalón intermedio, ¿no? Ismael, ¿a quién colocarías? Pues colocaría a Ngumou, el jugador del Mönchengladbach, ahora, como ya hemos comentado ahora último, el ex del Toulouse. Yo creo que puede ser importante de cara a la temporada del Mönchengladbach. Es un jugador, como ya he dicho, yo creo que se puede aclimatar realmente al equipo y yo creo que puede dar mucho que hablar. Por cierto, Ngumou, no me equivoco, primo del ex del Real Betis Chile Maná. Ah, bueno, pues mira, oye, pues tiene buenas raíces, ¿no? El bueno de Ngumou. De hecho, Emaná salió también antes de llegar al Betis y compañía, llegó del propio Toulouse. Entonces, pues mira, familia viene la cosa. Físico privilegiado, el bueno de Maná, ¿eh? Totalmente, totalmente. Un pedazo de jugador. Técnicamente era brutal también. Sí, 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 la verdad que fuera de su gran físico era un jugador de muchísimo talento, el bueno de Maná. Bueno, y ahora sí, llegamos al que es para Ismael Castaño, para ti el fichaje, dentro de estos 10, ¿no? Que hemos llevado a cabo, para ti, ¿cuál es el fichaje con más progresión, el que puede tener más puntos, ¿no? De llegar a lo más alto. Estaría entre Touré y Virginio, pero bueno, apuesto por Virginio. Y es un jugador que, como ya hemos comentado anteriormente, tiene algo diferente. Tiene un muy buen 1 contra 1, es un juego muy veloz, gran golpeo.
Y yo creo que a pesar de que, como ya hemos comentado, no fue muy regular el año pasado en League 2, yo creo que el Lille apostó por él por algo, porque tiene algo diferente. Yo creo que va a dar mucho que hablar a Millino, entonces por eso ha puesto por él en primera posición. Bueno, pues lo que nos comenta Ismael, ¿no? Dentro de estos 10 talentazos que han llegado a Segunda Española, que han llegado a Bundesliga, Premier, Ligue 1, nos quedaríamos, o él se quedaría con Virginius, con el futbolista hasta hace pocos meses del Sochaux. Así que, bueno, pues cerramos aquí esta retaíla de grandes fichajes. Ya sabéis que ayer finalizó el mercado y eso, pues queríamos conversar con el gran Ismael Castaño un poco acerca de aquellos jugadores, ¿no? De aquellas promesas que a lo mejor juegan en ligas donde no está puesto tanto el foco, pero que ahora poco a poco, Ismael, ya van llegando, ¿no? A esos campeonatos importantes, respetando, ¿no? Por supuesto, de los que vienen, como Francia, como Alemania, como España o como Inglaterra, ¿no? Así que fichajes muy atractivos para esta temporada. Sí, a mí es que me gustan más los perfiles de divisiones menos, en teoría, menos conocidas, porque ahí es donde se ve el trabajo del scouting y lo importante, ¿no? Entonces, a mí me gusta este tipo de fichajes por lo mismo, porque ahí se ve el trabajo del scouting de la Secretaría Técnica, de los clubes, y con ello también te puede valer para un futuro, para una posible venta, posible plusvalía. La importancia del scouting en el fútbol cada vez es mayor. Bueno, pues lo dicho, fantástica la charla, el análisis que hemos tenido con Ismael Castaño, como he visto, un auténtico crack, un auténtico sabelotodo de las grandes ligas europeas y que nos ha ido desglosando los diferentes fichajes que llegan a los grandes campeonatos europeos. Así que, bueno, lo dicho, ponemos aquí el cierre a este gran análisis, Ismael. Por cierto, él no lo ha comentado, ojeador y scout, y sus redes sociales en Twitter es @IsmaelCC7. Ahora sí, Ismael, cerramos este análisis. Un auténtico placer. Perdonar también al público y a Ismael por esos pequeños problemas técnicos que hemos tenido a lo largo del vídeo, pero bueno, al final creo que hemos llegado, ¿no? a buen puerto y lo dicho, muchísimas gracias, Ismael, y esta es tu casa para cuando quieras intervenir. Rodrigo, muchas gracias y encantado por pasar por tu canal y agradecido por la invitación. Y espero que le haya gustado al público esta charla futbolera. Bueno, seguro que sí, porque hemos descubierto grandes talentos que muy seguramente, ¿no? Dentro de pocos años recordaremos ya las grandes ligas y seguramente valgan muchos, muchos millones. Bueno, pues cerramos aquí este fantástico directo. Ya sabéis, también en mis redes sociales, en Twitter, @Rodrigle22, en mi canal de Twitch, Rodrigo Martínez _Sport. Te animo, por supuesto, a que me sigas, a que te suscribas, a que veas todo el contenido con el que contamos y también en mi canal de YouTube, Rodrigo Martín Sports. Así que lo dicho, cerramos este fantástico análisis y volvemos de cara a siguientes retransmisiones. Un saludo, chao, chao.